Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Le damos a todo mundo la más cordial de las bienvenidas a este foro que hemos denominado Violencia Política de Género, un caso de violación a la privacidad, que está a cargo de la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Político-Electorales. Les agradecemos de verdad su presencia en este foro que es tan importante porque, pues como hemos visto, el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género no ceja, se incrementa y cada vez las personas que hacen uso de esta mala práctica encuentran las formas de pues utilizar la vida privada de las mujeres para ocupar algún espacio en lo público, para vender una nota, para mil cosas y pues a veces amparados en la libertad de expresión, no entendemos que esta línea que pudiera parecer delgada no lo es, que la vida privada de las mujeres es eso, vida privada, tan como lo es la de los hombres. Recordar también, pues se trata de un tema de roles y estereotipos de género en donde a las mujeres que de alguna manera se nos ocurre llegar a la vida pública, pues somos castigadas por salirnos de ese rol y de ese estereotipo que nos ha marcado la sociedad por el simple hecho de haber nacido mujeres. Yo quiero platicarles que el día de hoy tenemos un panel de lujo. Este tema, este caso de violación a la privacidad es sobre un caso específico de una de nuestras panelistas, la licenciada Arlén Moreno Maciel, de quien les voy a platicar un poquito. Ella será nuestra primera panelista. Está también aquí en este foro el maestro Luis Espíndola Morales. Él es magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien le agradecemos mucho su tiempo y pues lo que como juzgador le tocó desde en este asunto. Y también tenemos como panelista a la licenciada Adriana Leonel de Cervantes Asensio. Ella es abogada electoral y presidenta de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales, quien nos comentará la experiencia que ha tenido desde el litigio y desde esta red, pues con estos temas de violencia, nos dará ese punto de vista jurídico desde la sociedad civil que a veces también hace falta escuchar para tener todo el balance, ¿no? Y tratar de entender la naturaleza y el porqué de estas cosas, porque si algo queremos erradicar, hay que conocerlo, al enemigo hay que conocerlo para erradicarlo. Entonces, pues bueno, eso es la importancia de foros como este. Platicarles, la idea es que cada panelista pueda platicarnos en 15 minutos su punto de vista, su aspecto, su experiencia en el tema. Y al término de las 3 participaciones vamos a revisar las preguntas que haya en las redes sociales sobre el tema y le daremos también unos 15 minutos para las conclusiones y para atender estas preguntas. Entonces, pues sin más preámbulos, yo voy a iniciar pues platicándoles muy brevemente quién es la licenciada Arlén Moreno Maciel. Ella cursó la carrera de actuación en el Centro de Educación Artística Eugenio Cobo de Televisa, estuvo becada al 100%, se certificó ante la Secretaría de Educación Pública como locutora tipo A, trabajó como presentadora, reportera, conductora, narradora, corresponsal nacional e internacional y comentarista deportiva durante 11 años en Televisa Deportes. Es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México en el campus San Rafael. Cursó la especialidad en terapia cognitivo-conductual para los trastornos por ansiedad en la Universidad Anáhuac, Campus Norte. Tiene diplomados en neurociencias, psicología clínica, psicometría del desarrollo e ideología política. Tiene certificado en el estándar de competencias EC 0435, denominado Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de las Niñas y los Niños en Centros de Atención Infantil, mismo que fue expedido por la Secretaría de Salud. Actualmente es directora general de estancias infantiles y preescolares y pertenece a la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo y es parte del sectorial de mujeres de este. Y desde Baja California Sur le damos la más cordial de las bienvenidas, licenciada Arlén Moreno Maciel. Por favor, el micrófono es suyo.
Muchísimas gracias, licenciada Carolina del Ángel Cruz. Saludos a todos los panelistas, al magistrado Luis Espíndola, a la licenciada Adriana Leonel. Bueno, pues estamos aquí todos para hablar de este caso tan grande, tan importante en estos tiempos, ya que al oír mi currículum o cuando estaba yo escribiendo mi currículum, me di cuenta y dije, ay, sí me ha aventado una que otra escuela y una que otra clase, ¿no? Y cuando decide el Partido del Trabajo que yo fuera la candidata de la circunscripción 01, encabezándola, o sea, como en el número 1 de la lista, como que todavía no me la creía. O sea, yo lo pedí a gritos en el partido, como todos los jóvenes de 30 y tantos. Quiero comentarles que en la circunscripción 1 íbamos puros jóvenes, iba en el 1 y en el 2, iba yo, iba Froilán Gámez, que también tiene 36 años, yo tengo 35. Entonces era como, nos dieron la 01 para nosotros, ¿no? Ya no los más grandes, ya a defender la ideología política de nuestro partido nosotros. Es algo que se luchó mucho tiempo. Gané democráticamente que fuera yo la representante. Yo estaba muy contenta. Al trabajar en Televisa Deportes, un mundo de hombres, he aprendido a relacionarme en un mundo lleno de hombres, en donde sorpresivamente, y lo digo con toda honestidad, en Televisa Deportes, todos mis compañeros, los más respetuosos del mundo. En cuestión de paga, ahí sí toda la diferencia es grande, pero en cuestión de respeto, todos los compañeros son bastante respetuosos. Yo al mudarme a La Paz, Baja California Sur, yo pues llegué feliz, llegué contenta, llegué a una ciudad maravillosa, donde la gente es buena, donde la gente es cordial, algo que ya casi no se ve, y menos después de llegar de Ciudad de México, donde cada quien anda en su rollo, ¿no? Pues yo he sido brigadista del Partido del Trabajo desde los 16 años, siempre he estado pendiente de mi partido. Televisa Chapultepec en Ciudad de México, por si no sabían, está a 3 calles del Partido del Trabajo. Entonces, saliendo de mi programa, yo me iba a la junta del CEN, de la Nacional, que es lo que pues hacemos cada semana los miércoles. Entonces, nunca dejé el partido, en todas las campañas he participado. En esta se me da la oportunidad de encabezar la lista y a mi madre le dan la candidatura para una diputación federal también, pero por mayoría. Cada una, yo me separé de mi madre a los 18 años, yo me fui a vivir a Ciudad de México y ella se vino aquí a La Paz. Pues cada una hizo su vida, su carrera. 15 años después estamos viviendo en la misma ciudad. No, yo adoro a mi madre, pero no, pues no es como que estábamos juntas todo el tiempo. Yo me fui porque quería demostrarme a mí misma que ese nepotismo o esas cosas que, aunque me encanta la política y me encanta todo este movimiento social para mejorar a nuestro país, quería demostrarme primero que yo solita podía con mis propias manos. Entonces por eso me fui, hice una carrera, llegué hasta donde pude, hasta que dije, vámonos de regreso porque me importa más tener una vejez digna, me importa más poder apoyar a que la gente tenga viviendas, muchas ideas, el género, las mujeres, la participación, que no solo sea en papel, sino también en lugares, en las mesas directivas, que estén en la toma de decisiones, que eso es súper importante. Yo venía llena de fuerza, ideas, todo. Cuando empieza la campaña, me designan a mí ser la líder de brigadas, porque yo soy la que más conocimiento tenía de los brigadistas del Partido del Trabajo, que acompañarían a la ahora alcaldesa Milena Quiroga Romero. Durante la campaña mi mamá ya era candidata de mayoría, todo el mundo ya sabía, yo ya era candidata por representación proporcional, solo que todavía la lista no salía, lo mío ya estaba decidido desde antes de lo de ella. Y sale el 11 de abril
la lista en redes de quiénes son los plurinominales. Ya estaba yo caminando en la mañana y en la tarde, en verano, en La Paz, Baja California Sur, ya se imaginarán, pero es mi experiencia y yo amo el trato con la gente, es lo mío, es lo que a mí me gusta conocer la problemática de primera mano y que nadie me la venga a contar. Salen notas donde me llaman edecán. En primera, tal vez por ego, lo puedo decir, me dolió porque yo en mi vida he sido edecán. Me llaman modelo cuando un día de mi vida, que es el día de las fotos que me tomaron en H, he modelado. Jamás me he dedicado al modelaje, jamás. Yo he sido actriz y conductora deportiva, sobre todo conductora deportiva, comentarista deportiva, pues básicamente mi vida adulta, ¿no? Y estas notas empiezan a salir el 11 y hablan de mí, de que me gradué del CEA, de que mi merecimiento es solo por ser hija de mi madre, que no tengo trayectoria política, cosa que se me hace una irresponsabilidad de los medios de comunicación porque debieron de haber investigado. En este estado hay gente que me conoce desde que yo era brigadista a los 16 años en Tijuana, Baja California. Entonces, parte del periodismo es investigar correctamente, no solo hablar por hablar. Dicen que era edecán de un programa llamado Ganagol. En la vida ha existido un programa que se llame Ganagol. Yo salía en La Jugada, que es el programa nocturno de Televisa Deportes, y en Noticiero Televisa Deportes. Esos eran los programas en los que yo salía cuando inicié mi carrera. Y sí trabajaba para Ganagol, que es una filial de Televisa. Y sí, en ese tiempo todavía se usaba mucho el vestirte sexy. ¿Y qué tiene? Cada quien se viste como se le da la gana. Y si yo me quiero vestir sexy o me quiero desnudar, muy mi problema. Cuando salen estas notas, salen las fotos de H, fotos que tienen derechos de autor en primera. Para terceros, la única posibilidad de sacarlas es como publicidad de la revista. Estas notas que sacaron estos medios no mencionan que es publicidad de la revista, o sea, como de compren la revista tal. No, es esta edecán, o sea, de decana legisladora, ese era el título. Y mi foto desnuda para hablar de mí, mi trayectoria ni siquiera en la televisión, su invento de mi trayectoria en la televisión, y comparar mi carrera con Manuel Cota, que es hijo del ex gobernador, creo que es el gobernador, Leonel Cota Montaño, pero a él no le sacan foto, ni su cara se ve, nada, ni su trayectoria, nada. Y de mí semidesnuda, bueno, realmente estaba desnuda, solo estaba tapando, bueno, los genitales, y yo me pasmé. No entendía qué pasaba porque esas fotos las hice hace 9 años. Y negar la evolución de un ser humano es negar a Darwin. Si me preguntan al día de hoy, ¿te desnudarías? Sí, yo no tengo ningún problema, mi cuerpo me gusta, yo soy feliz con quien soy, con mi cuerpo. La cuestión aquí es que ya no haría revistas para hombres porque ya entendí que aportan a la cosificación. Eso me tardó años en entenderlo, pero no me arrepiento de haberme desnudado. Tal vez es de la revista de lo que me causa conflicto personalmente, pero no de desnudarme, porque yo soy dueña de mi cuerpo, es mi cuerpo. Pero me pasmó porque nunca me habían insultado respecto a esas revistas. Hace 9 años que yo saqué, ya 10 años, que saqué esa revista, como lo que salió de la revista en el 2013, todo el mundo me felicitó, lo hacía Galilea Montijo, lo hacía Marlene Favela, la farándula entera. Ahorita ya la hacen modelos. En mis tiempos los hacíamos las personas que salíamos en la televisión. Entonces, yo salgo en la revista. Mi revista sí fue un boom en ese tiempo. Y ha sido recordada por los años, lo cual a mí no me molesta, está perfecto. Pero que lo utilicen descontextualizado para hablar de una persona que se ha preparado trabajando y estudiando al mismo tiempo, porque yo solo tenía un día de descanso en Televisa, que era los sábados. Y ese día era de la universidad
y en las noches era de la universidad y luego el CEN del partido. O sea, yo me he dedicado a estudiar, a trabajar, a proveerme a mí misma, a no depender de mi madre jamás, porque yo estoy en contra del nepotismo justamente. Eh, Quería probarme a mí misma que tengo capacidades, que tengo virtudes, que podía llegar en una empresa capitalista hasta donde yo quisiera, hasta estar en el espectacular de afuera de la empresa, que lo estuve. Quería probármelo yo, sin ayuda de nadie, yo solita. Regresando al tema de las notas, sacan las notas y pues me acusan justo de lo que más miedo me daba, nepotismo. Pero aparte de una forma en la que se me desvirtúa, se me cosifica, se me sexualiza, se me minimiza, no cuentan mis 11 años de trayectoria como comentarista deportiva en vivo, que mantener programas en vivo no es una cosa fácil, y yo lo hice durante 11 años. Que aparte de titularme como actriz, me tomé la molestia de certificarme como conductora, no nada más así aparecer en la tele porque sí, y me hicieron sentir que realmente no valía nada, que tenían razón, que yo solo era la hija de, y que todo el trabajo que había hecho toda mi vida se había venido para nada. He sido una mujer trabajadora desde los 21 años. A los 21 años yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya me gradué, ya conseguí mi primer trabajo, gracias por todo tu apoyo, ahora yo me encargo. Dentro de esta violencia, estos medios fueron agresivos, fueron denostativos, fueron incapaces de ver más allá y no hacer la investigación periodística adecuada. Creo yo que como medio de comunicación, que cuando vas a hablar de alguien o de algo, escudarte como lo hizo uno de los agresores. Yo no conocía la trayectoria de esta persona. No puedes hablar de alguien si no haces tu investigación previa para poder tener valor de hablar de ese alguien y saber quién es ese alguien. No es hablar por hablar. Y eso es lo que hicieron. Salió en todo el estado, todo el mundo lo vio, y estas revistas, como sabemos, están hechas para hombres. Entonces, los hombres saben perfectamente, los que conocen mi carrera, que yo hice esa revista, pero las señoras, todos los demás que todavía tienen como ese estigma sobre el cuerpo, no conocían esa parte de mí. Entonces, mi carrera política se vio desvirtuada, aunque le he dedicado años y años a la salvación del registro del 2015 del Partido del Trabajo, cuando sacamos el 2.9999%. Realmente he estado metida en esto toda una vida y yo les creí, cometí el error de creerles. Al cometer el error de creerles, pues me tardé 9 meses en aceptar que era víctima, en darme cuenta que en efecto no era mi culpa, que yo no había hecho nada malo. Y esto me lo hizo saber la persona que me agarró la mano y que fue mi acompañamiento. Y quiero decirle a todas las mujeres que la importancia del acompañamiento de otra mujer es sumamente importante tenerlo. Yo le agradezco a la maestra Claudia Patricia Gómez Espíndola, es una mujer que está ahorita doctorando, a ver, déjenme si consigo, doctorando, está cursando el doctorado interinstitucional de derechos humanos. Ella es la que redactó la queja, la maestra Claudia Patricia Gómez Espíndola, que es una chava de mi edad, incluso es más joven que yo, pero ella fue la que me agarró la mano todo el camino, no fue mi madre, no fue ahorita ya traen la conspiración de que es el gobernador, de que es no sé quién, ella fue la que agarró mi mano. Y 9 meses después, en enero, en febrero, perdón, meto mi primera queja. Bueno, meto la queja que la maestra Claudia me ayudó a redactar y lo hizo pro bono. La redactó y ya de ahí todos los oficios con el INE, todos los 6 meses de trabajo arduo,
estar mandando investigación, que yo encontraba cosas. Lo hice sola, lo hice todo yo, con la mano, con Claudia y yo agarradas de la mano, pero son mis méritos, son mis virtudes. Y ahora quieren demeritárselo y ponérselo a hombres en el poder. No, señores, fuimos dos mujeres, una que lo redactó y me agarró la mano, y otra que se puso 6 meses, si lo quieren ver así, en manía, recabando datos de todas partes con la experiencia que yo tengo de investigación. El INE hizo lo propio, la sala especializada hizo lo propio. Vivir como víctima no se lo deseo a nadie. Yo llegué al psiquiatra en noviembre cuando ya no aguantaba. Estoy medicada, continúo medicada. Dimos con la medicación correcta, pero a veces otra vez hay picos de mi estrés postraumático que no puedo controlar. A la licenciada Adriana Leonel le tocó vivir conmigo uno el otro día. A veces me da náuseas, vómito, otros días me tumba, otros días me petrifica, me quedo como acostada y no me puedo mover. Son síntomas que bien pudieran decir, ay, los puede decir porque es psicóloga. Hasta los psicólogos somos seres humanos. Entonces, no porque yo sepa técnicas para sacar a alguien más de esa situación, me puedo sacar yo sola. Porque justo los psicólogos, también vamos al psicólogo. No nos podemos, nosotros tenemos, es como cuando tienes una cuchara muy cerca de tu ojo y tú dices, es metal, es oscuridad. Hasta que no alejas la cuchara, te das cuenta que es una cuchara. Entonces tú misma no puedes ver tus problemas cuando son de esa magnitud. Necesitas a terceros. Yo subí 20 kilos para que no me reconocieran durante la campaña, para que no se pareciera a la de la foto, la brigadista. Ya los bajé con mi nutrióloga de la mano, Anaís Villagrán. Volví a mi cuerpo porque de ahí empezó todo. Me vi al espejo y dije, esa no soy yo. Si voy a luchar, yo no puedo luchar como ella porque ella no soy yo. Yo soy, toda la vida he tenido, y no es por tener un cuerpo fit o no un cuerpo fit, he cuidado mi cuerpo. Soy una persona saludable. ¿Por qué voy a vivir con este peso? Entonces me puse las pilas, me empecé a reconocer. Los medicamentos de mi psiquiatra me ayudaron bastante, sigo con él. Y pues ahorita está impugnada la resolución. Me parece incluso, digo, es normal que le impugnen, pero me parece un poco absurdo. Para ser honestos, se acreditó muy claramente la violencia. Pero vivir como víctima, lo único que le puedo decir a todas las mujeres es que denunciar duele y duele mucho. Y es un camino largo, es un camino tortuoso, y es un camino de mucha paciencia, es de resistencia. Y ahí va a haber lágrimas, y va a haber días de derrota, va a haber días de triunfos, va a haber días arriba, días abajo. El problema es, o la cuestión aquí es no claudiquen, denuncien, no claudiquen, agárrense de su gente, tengan red de apoyo. Esa red de apoyo es la que nos va a salvar a las mujeres de cambiar, de decodificar a las mujeres que tienen el machismo dentro de sus cabezas y hacer entender a los hombres que hay unas nuevas masculinidades en donde ya la masculinidad hegemónica no es la adecuada, que no les funciona tampoco a ellos, porque no les da permiso de sentir, porque tienen que verse machos, fuertes, tienen que ser proveedores, tienen que ponerse en una situación donde por algo hay más suicidios de varones que de mujeres, porque ellos no pueden expresar sus sentimientos porque la sociedad para la sociedad no es bien visto. Pero es momento de que empecemos a alzar la voz. Por más que duela, se los digo de primera mano, duele, y duele hasta que casi no aguantas. Pero hay que aguantar. Es cuanto. Muchísimas gracias, licenciada Arlén. De verdad que importante escuchar de viva voz lo que es la violencia, que
que saber que todas las mujeres podemos ser sujetas de ella, todas, preparadas, no preparadas. Aquí lo importante también de destacar, lo que bien decía, tiene preparación de licenciatura en psicología y no por eso duele menos, pasa menos, sufre menos. Es importante que se sepa, y algo con lo que me quedo, porque además eso me encanta decirlo en todos lados: redes de mujeres. No necesitamos ser amigas, necesitamos entender que nos necesitamos y apoyarnos en ese sentido. Finalmente, el concepto de sororidad. Mil gracias. Y pues bueno, para continuar con este foro, vamos a escuchar la parte desde los tribunales, cómo se ve desde aquí este asunto, y para ello agradecer la presencia del magistrado Luis Espíndola Morales, de quien voy a decir muy brevemente, una muy breve síntesis curricular. Él es maestro en Derecho Procesal Constitucional con mención honorífica por la Universidad Panamericana y licenciado en la materia por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla y un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue designado por el Senado de la República como magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el periodo de 2020 a 2029. Fungió como consejero electoral en el Instituto Electoral de Querétaro y como director general adjunto de la Dirección General Jurídica de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPAD. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su labor inició como profesional operativo, secretario auxiliar y secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Toluca. En la Sala Guadalajara se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta, mientras que a nivel local, en el Tribunal Electoral de Querétaro, fue secretario de Acuerdos y proyectista. Como académico ha impartido diversas asignaturas a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Barra Nacional de Abogados y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como conferencista, ha sido ponente e invitado en talleres, mesas de diálogo, seminarios y diplomados por instituciones académicas y gubernamentales a nivel nacional e internacional. Es autor del libro Ilegalización de partidos políticos, necesidad de regulación en México, y coautor en 16 publicaciones y ensayista en más de 20 textos. Maestro, magistrado Espíndola, muchas gracias por estar aquí con nosotras y el micrófono es suyo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, estimada consejera Carolina del Ángel, quien está moderando esta mesa. Por supuesto, Arlene, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta mesa, por darnos testimonio de tu trayectoria, que es lo importante, lo destacable, tu trayectoria, tu profesionalismo, tu trabajo, tus resultados, y qué es lo que finalmente no se vio o no se quiso ver al momento en el que se cometieron las distintas violencias, porque no fue una violencia, fueron muchas violencias las que se cometieron en tu contra. De alguna manera ya has destacado mucho de esto, y por supuesto a la abogada, destacada abogada Adriana Leonel de Cervantes, muchas gracias, activista en la materia y pues experta en estos temas. Creo que aquí lo importante, además de agradecer, por supuesto, a las panelistas y también a la asociación, a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales y a todos quienes nos están siguiendo en las redes sociales, pues destacar pues ese trabajo de Arlene que no se visibilizó. Cuando no se visibiliza el trabajo, cuando no se critica o no se discute o no se debate las capacidades, las habilidades, las propuestas, las plataformas, y se direcciona la discusión o se redirige la discusión hacia temas que no tienen que ver con propuestas políticas, con plataforma, con la discusión pública, pues esto puede entrar en un terreno gris, en un terreno riesgoso, en un terreno pantanoso, en un terreno que puede traducirse en violencia inclusive. Y esto fue lo que pasó. Esto fue
mucho de lo que pasó en el caso de Arlén Moreno Maciel. No se destaca esta trayectoria que ella tiene como profesionista, como psicóloga, como política, como militante, como profesionista, como conductora de televisión, entre otros aspectos destacables de su vida, de su trayectoria, de su lucha. Se enfocan en estigmatizarla, se enfocaron los diversos medios digitales en señalar su vida privada, su trabajo que no tiene que ver con política y tiene que ver con la objetivización de algunos aspectos realizados en el ánimo de dañar, ¿no? En el ánimo de generar una especie de objetivización de su trayectoria, de invisibilizar sus capacidades, sus propuestas, y pues eso daña y daña mucho. Y ampararse por la libertad de expresión, no debemos perder de vista que quienes violentaron, porque ya es una sentencia que dictamos hace unas semanas en la sala especializada, es importante recordar que se trataron de diversas comunicaciones que realizaron al amparo o escudándose con el amparo de la libertad de prensa, opinión o expresión, que como todos los derechos fundamentales tienen límites. Ningún derecho fundamental es absoluto, ningún derecho fundamental puede dañar los derechos de terceros, no se puede alegar el legítimo ejercicio de un derecho cuando se daña el derecho de otro. En este caso fue lo que sucedió. Se generó violencia psicológica, violencia sexual, violencia simbólica, entre otras violencias que destaca la sentencia y que están probadas. Nosotros, los jueces y las juezas, resolvemos a partir de las pruebas que hay en el expediente. Y quedó plenamente probado, por lo menos para las 3 magistraturas que integramos la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quedó plenamente probado las distintas violencias que se cometieron bajo la justificación indebida de la libre manifestación de las ideas. Esto, cuando se discrimina, cuando se estigmatiza, cuando se estereotipa, cuando se genera un lenguaje de odio, un lenguaje criminalizante, son aspectos que ya no están amparados por la libertad de expresión. Y al no estar amparados por la libertad de expresión, entran en un terreno peligroso, en un terreno riesgoso y en un terreno violento. Y la violencia es profundamente antidemocrática. La violencia es repulsiva a todo aquello que supone la razón, todo aquello que supone la discusión libre, abierta, civilizatoria, que debe primar en toda sociedad democrática. En este caso, se emplearon las agresiones, se emplearon las burlas, se empleó la estigmatización, la estereotipación, la estigmatización de Arlén para, a través de un lenguaje sexista, machista, invisibilizar su trabajo. Todo esto no es para nada libertad de expresión. Al contrario, debe destacarse el trabajo, debe destacarse la trayectoria, la formación política, esta dificultad de la que ya dio cuenta Arlén de abrirse paso, de las desigualdades a las que se enfrentan día con día las mujeres para participar en similitud de condiciones con respecto a los hombres, en un sistema patriarcal que se niega a ceder espacios, se niega a permitir la participación libre e igualitaria de las mujeres. Aquí lo importante, y yo felicito, por supuesto, a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Políticos Electorales a través de este trabajo, principalmente por algo que es poco visto y poco usado y poco trabajado,
es escuchar a las víctimas, es escuchar su voz, es poder aprender de su trayectoria, poder aprender de su valentía, de su trabajo, escuchar su vida, su historia, y cómo todo este tipo de aspectos permiten abrir paso a otras mujeres, permiten generar que esas oportunidades que no se han venido o no se han podido generar, pues permitan incluirlas, permitan empoderarlas y permitan que sus propuestas, sus ideas sean planteadas y puedan, desde luego, poblar la política. Es necesario la participación de las mujeres en política, en condiciones de equidad, en condiciones de igualdad, y es necesario que haya un ambiente de respeto, un ambiente donde, desde luego, en política es válida la crítica, es válida la libre discusión, inclusive es válido el debate abierto, vigoroso, que puede ser incómodo, áspero, cáustico, pero en relación con las propuestas, el contraste de propuestas, las diferencias políticas, las diferencias de plataformas, las diferencias ideológicas, es una competencia sobre qué propuesta o qué plan de trabajo, ¿sí? Es el mejor, el que convence más, el que puede generar adhesión a la ciudadanía, al electorado, y que de esta manera se pueda proveer a la ciudadanía de herramientas razonables, viables, convincentes, que les permita tomar una decisión al momento de pararse frente a una urna, ¿sí? Me parece que esto no se da cuando se presentan este tipo de aspectos de los que ya se ha dado cuenta, y creo que es innecesario estar reiterando. Me parece que en este aspecto es importantísimo, importantísimo, y eso me parece que tiene que venir con dedicatoria a todas las mujeres, y particularmente en aquellas regiones, como en el caso de Arlén, donde la gente es maravillosa. La gente es maravillosa. Yo he tenido la oportunidad de participar, me han dado el honor y la oportunidad de participar allá en las Baja Californias, ¿no? Y la gente es fenomenal, como en todo México es la gente fenomenal, pero esta parte de contribuir a la sensibilización, a la concientización, a la empatía, a la sororidad, a la solidaridad, ¿sí? Me parece que es necesario reforzarla. Y en eso todos tenemos un trabajo fundamental. Todos y todas es necesario que en común caminemos hacia un horizonte que permita generar mejores condiciones de participación política de todas y de todos, de hombres y de mujeres. Me parece que una igualdad sustantiva solamente se puede lograr con el reconocimiento de estos aspectos, ¿sí? Y donde intervienen todas las instituciones, deben intervenir todas las instituciones, las instituciones que organizan las elecciones, tanto en el ámbito local, mi reconocimiento por supuesto a todos los OPLES, yo me niego a llamarles OPLES, México son muchos Méxicos, y yo sí siempre lo he dicho desde que era consejero electoral, porque siempre lo he dicho, antes de ser magistrado fui consejero, orgullosamente consejero electoral, permite conocer todas las dinámicas, los contextos locales. Por eso esa es la razón de los institutos electorales locales, que la cercanía con la ciudadanía, con las diferentes problemáticas que se presentan en toda esta situación. Entonces, con los institutos electorales locales, trabajar de manera conjunta con el Instituto Nacional Electoral, los tribunales electorales locales, por supuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las asociaciones, por supuesto, las mujeres que participan en política, que mucho nos pueden aportar. En el Instituto Electoral de Querétaro realizamos reuniones con candidatas, con aspirantes, se hacían reuniones públicas y privadas para conocer sus inquietudes, identificar violencias, por supuesto, identificar violencias y poder apoyarlas a través de una red, ¿sí?
a través de una red que les permita generar condiciones de seguridad, de acompañamiento, de trabajo mutuo, ¿no? Este tipo de trabajos son lo que hacen los institutos electorales locales, lo que hacen las instituciones, los tribunales, que me parece que su reconocimiento es encomiable y, por supuesto, tiene que impulsarse, tiene que avanzar hacia adelante, ¿no? Los tribunales tenemos que hacer lo que nos corresponde, dictar sentencia donde hay violencia de género, como en este caso, en el caso de las abogadas, como Adriana Leonel Cervantes, con ese activismo que les caracteriza, para podernos presentar los casos y, por supuesto, con Claudia, que te acompañó, Arlene, convencidas de que juntas es posible lograr pues los mejores resultados y dar un ejemplo de vida, un ejemplo de trabajo, un ejemplo de resultados, un ejemplo de que sí se puede y que de que las instituciones estamos ahí para apoyarlas, para protegerlas, para garantizar sus derechos y para lograr mejores condiciones de participación política hasta que la dignidad sea costumbre. En el caso concreto, ya perdón a la moderadora, la maestra Carolina del Ángel, disculpen, ya nada más de manera resumida, el caso concreto, si me lo permiten, pues se acreditaron diferentes tipos de violencia, lo que ya mencionaba, se dictaron diversas medidas de reparación. Las multas en este caso de violencia es insuficiente, o por supuesto se impusieron multas, pero se dictaron medidas de reparación integral como la relacionada a la toma necesaria de 2 cursos de capacitación en materia de igualdad sustantiva, de derechos políticos de las mujeres, de equidad de género. También se llegó a la conclusión de que debían publicarse extractos de sentencia, donde la propia Arlene solicitó que fuera etiquetada en cada una de estas publicaciones, donde se explica puntualmente lo que se decidió por parte de la sala especializada. También se vincula a los medios digitales de comunicación con la finalidad de que cada 2 semanas, durante un periodo de 6 meses, lleven a cabo programas relacionados con la protección de los derechos de las mujeres, con casos de violencia de género, de feminicidios, con la finalidad de visibilizar este tipo de situaciones que mucho dañan a nuestro país, que mucho dañan a nuestras comunidades y que por supuesto es necesario tener presentes. Es un proceso, las medidas de reparación integral, además de buscar revertir la condición de daño, de lesión que presentó la víctima, también tienen como finalidad pues transformar las malas prácticas en materia electoral, y una manera de transformar esas malas prácticas es generar condiciones de sensibilización, de concientización hacia la sociedad sobre que este tipo de situaciones, pues limítrofes de la libertad de expresión, pues no tienen cabida en una sociedad democrática. Entonces, este tipo de aspectos fueron algunos de los que se dictaminaron en la sentencia, que también tiene que ver con lo relacionado con un apercibimiento y un llamado enérgico a los medios de comunicación, pues para que sigan puntualmente los lineamientos de la sentencia y en caso de reincidir, en caso de reiterar estas conductas, pueden eventualmente perder el modo honesto de vivir. ¿Y qué es el modo honesto de vivir? Pues es uno de los requisitos para tener la ciudadanía. La Constitución señala que uno de los requisitos para ser ciudadano mexicano es tener la mayoría de edad y contar con un modo honesto de vivir. Si se carece de ese modo honesto de vivir, pues finalmente lo que se puede generar es que estas personas no puedan eventualmente en algún periodo futuro participar. Pero ese es un apercibimiento, un llamamiento a que si se reitera este tipo de conductas pueden incurrir en esta causa eventual de inelegibilidad y de suspensión temporal de sus derechos de participación política. Se dio vista a la Fiscalía especializada en delitos electorales, también se dio vista al Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California Sur y a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE para que en el ámbito de sus competencias pues lleven a cabo las gestiones que consideren
pertinentes al respecto. Y por supuesto, se reforzaron las medidas de protección con las que actualmente cuenta Arlen y que serán supervisadas en la ejecución de la sentencia. Sentencia, como ya se dijo, está pendiente de quedar firme, de tener carácter de una decisión ejecutoriada, hasta en tanto la Sala Superior decida sobre las impugnaciones que ya se presentaron al respecto. Estaremos muy atentos de lo que decida la Sala Superior, que es el órgano máximo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyas decisiones son definitivas e inatacables e inmutables. Entonces, estaremos muy atentos porque esto va a generar de alguna manera pues el parámetro decisorio que en casos futuros tendrán que seguirse, porque no debemos olvidar que al ser la Sala Superior el órgano cúspide de cierre de control constitucional electoral en México, pues articula los precedentes que habrán de seguir todas las autoridades electorales del país. Y esperemos que esto llegue definitivamente a un buen puerto y se logre de alguna manera pues materializar esa justicia electoral con mejores condiciones en la participación política de todas y de todos. Yo agradezco mucho la atención y pues felicitarlas por esta valentía, este trabajo y esta convicción democrática para impulsar los derechos y el avance político de las mujeres en esta materia. Muchas gracias. Maestra Espíndola, muchísimas gracias a usted. De verdad que me encanta esa frase que suena mucho, pero que a veces nos cuesta trabajo entenderlo, y me queda claro que desde la sala regional especializada es una realidad hasta que la dignidad se haga costumbre. Eso es lo que nos falta en todo el tema de derechos humanos y en especial cuando se trata de las mujeres, porque se nos pone en un espacio que ni queremos, ni buscamos, ni pedimos, y en consecuencia se nos piden roles y estereotipos que lo único que hacen es estropear nuestro camino por la vida pública. Importante hablar del trabajo que tienen que hacer, como bien lo decían las autoridades en general. Todas las autoridades tenemos nuestro espacio en este tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Todas las autoridades, los tribunales. Tampoco me gusta que nos digan OPLES en los institutos electorales. Me siento como feminista radical cuando me dicen cis, así siento feo cuando me dicen OPLE, pero bueno, así pasa. Institutos electorales, somos el primer vínculo con la ciudadanía, con las candidatas. No duden en tocar la puerta de las autoridades electorales administrativas. Ojalá no sea necesario llegar a las autoridades jurisdiccionales, pero si es necesario, ahí están haciendo este trabajo tan importante en todas sus instancias. Muchas gracias, magistrado, y yo voy a continuar entonces dándole el uso de la voz a nuestra tercera panelista, que nos va a platicar su visión desde el litigio, desde la parte, pues todo esto ha sido meramente jurídico, todo ha sido finalmente se trata de un asunto que se tiene que ver a partir de las leyes, pero nos falta ver esa visión que llega a los institutos electorales, que llega a los tribunales, pero que llega desde la sociedad civil y desde el litigio. Y entonces con nosotros la licenciada Adriana Leonel de Cervantes Asensio. Ella es abogada y política feminista, defensora de derechos político-electorales de las mujeres, presidenta de la Asociación de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales, licenciada en Derecho con honores por la Universidad Iberoamericana y maestrante en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha trabajado en las siguientes dependencias federales: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Secretaría de Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Fue integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México en el año 2020. Forma parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México, así como de la Red de Observación en Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También participa en el Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres en calidad de invitada. Es integrante de las colectivas 50+1,
Desde Mujeres y el Consejo Nacional de Mujeres Empresarias. Hasta el año 2021 fue directora jurídica nacional de la Red Nacional de las Mujeres Defensoras de la Paridad en todo de la República Mexicana, desde donde participó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral en asuntos de relevancia en materia de paridad y de violencia política contra las mujeres en razón de género. Actualmente preside la red de defensoras de derechos político-electorales y tiene un despacho propio y en sinergia con la citada red, así como con otras colectivas, trabaja para lograr la igualdad sustantiva y no discriminación en el marco de la protección de los derechos humanos de las mujeres, a impulsar la democracia paritaria, así como a promover y defender los derechos político-electorales de las mujeres, principalmente a través de casos de litigio estratégico y de capacitación a instituciones públicas y privadas en materia de género y de derechos político-electorales. Licenciada Adriana Leonel de Cervantes, el micrófono es suyo. Mi querida Caro, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, de verdad, querida Arlene. Gracias, magistrado Espíndola, por haber aceptado también estar aquí. El caso de Arlene me preocupó mucho, me preocupa mucho, y por eso vi oportuno y trascendente que se hiciera eco de su caso y además de la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada. Debo decir que a mí me emociona mucho leerla, generalmente las sentencias de la Sala Especializada. Me gusta mucho además escuchar también a la magistrada Villafuerte con esa enjundia feminista y además de las magistraturas, la defensa que dan en materia de los derechos de las mujeres, porque además, y como lo comentó el magistrado Espíndola, las medidas que toman en cuestión de sanciones y de reparación integral del daño, lamentablemente no se ven, y en muchas ocasiones ni en sala superior, he de decirlo así sinceramente. Siento que como si se tomaran más en serio esta parte de sanción, de prevenir, de sancionar, de garantizar los derechos humanos de las mujeres, que es uno de ellos es el del derecho a una vida libre de violencia, a que podamos incidir en el espacio público sin que nos cueste el que nos estén violentando y que incluso nos llegue a costar la vida, como las mujeres políticas que han sido víctimas de feminicidio. Y la verdad es que por eso felicito y doy las gracias a las magistraturas, a través de usted, magistrado Espíndola, en este momento. Me preocupa que en el caso Arlene nos estaba comentando que lamentablemente los medios de comunicación han seguido violentándola, que anoche tuvo una crisis porque piensa ya que su vida corre peligro y porque parece que no entienden, que creo que les surge esa capacitación que les mandataron en la sentencia, porque tienen que entender sí o sí que no se pueden amparar en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión para violentar mujeres. A las mujeres se les puede criticar en el espacio público por su trabajo, por su desempeño como servidoras públicas, porque si son corruptas y se les puede comprobar, porque llegan tarde, por desvío de recursos, etcétera. Pero el hecho de hacer el body shaming, el hecho de sexualizarlas, de ejercer violencia política en las diversas modalidades, híjole, que ya nada más no se avientan la obstétrica porque todavía no le hallan, pero son tan ideáticos y tan ideáticas quienes se dedican a ejercer violencia contra la mujer, que no dudo que tal vez se le encuentre después. Y esta parte insisto, veía yo ahorita publicaciones en donde estábamos compartiendo el foro en el que estamos ahorita, y es vergonzoso que todavía hay hombres y con perfiles normales y hasta con perfiles falsos que se están burlando en el perfil de Arlene
porque está compartiendo cuestiones sobre su caso. No entienden, siguen violentándola, y esto me lleva a algo que quería comentar, y como lo decía Caro, hablar desde el otro lado de la barrera. Hemos tenido avances en cuestiones de reformas legales y también a través de los criterios que han emitido las diversas salas, de la sala regional especializada, de la sala superior como última instancia. Recuerdo perfectamente, me tocó participar en la histórica sentencia de nulidad de Iliatenco. Y recuerdo que cuando estuve, me tocó participar como abogada en las audiencias de alegatos en Sala Regional Ciudad de México y después en Sala Superior. Yo les decía, ¿qué más necesitan para poder entender el grado de violencia que sufrimos las mujeres que participamos en política? ¿Por qué han ocurrido que en salas regionales se ha decretado la nulidad de elección por casos de violencia política y llegando a sala superior han revocado las sanciones, han revocado la nulidad? ¿Por qué siempre salían con, es que sí se ejerció violencia, pero como que no mucho, como que les faltó probarlos más? Y llegamos al caso de violencia política ya con feminicidios, y bueno, aún así hay lamentablemente autoridades electorales, tanto administrativas y jurisdiccionales, que les faltan esas gafas violeta, lo que se llamaría la perspectiva de género, para realmente tener la empatía y ponerse ponerse los zapatos, ponerse del lado de la mujer violentada al momento de sustanciar y de resolver expedientes. Ya se logró la sentencia de nulidad de Iliatenco por violencia política, ya se logró también enseguida la de Atlautla. La de Iliatenco incluso fue la primera sentencia de nulidad de elección a nivel América Latina. Y sin embargo, cuando veo, por ejemplo, Arlén, y cuando escucho y leo otros casos en donde hay revictimización incluso por personas juzgadoras en los tribunales electorales, en las magistraturas, es de verdad que a una le dan ganas de llorar porque es un trabajo constante, es una lucha constante. Y la perspectiva de género que deben de aplicar quienes conocen de los casos de violencia contra mujeres es obligatoria, no es a su gusto, no son como los tacos de con crema o sin crema. O sea, la perspectiva la tienen que aplicar sí o sí, y lamentablemente no lo hacen. Y hay casos, hay sesiones, y cuando están, desde que, por ejemplo, ante un instituto electoral se presenta una queja y se piden las medidas cautelares, y las propias autoridades administrativas electorales te dicen, no, porque yo no veo que se haya cometido violencia política en razón de género, cuando claramente se desprende tal, pero les falta esa capacitación y esa sensibilización, y les falta en materia de perspectiva de género, de atención a víctimas, de violencia política en razón de género. Y comentaba, ya se lograron sentencias de nulidad de elección, y a mí lo que me causa ruidito, y sí tengo que decirlo, creo que a las autoridades electorales jurisdiccionales todavía les falta ese plus de, literal, quitarles el modo honesto de vivir. Porque cuando me toca dar capacitaciones en materia de violencia política de género, se comenta lo del Registro Nacional de Sancionados, pero de verdad no es posible que haya un personaje de Oaxaca que lleva 11 reincidencias, 11, o sea, ¿cuántos años tiene el registro? Y no puede ser que un tipo de Veracruz, un presidente municipal, tenga 11 reincidencias. O sea, ese tipo ya era para que hubiera sido destituido, yo no sé si para que estuviera en la cárcel. ¿Cuáles son? No entiendo de verdad los criterios de muchas y muchos juzgadores los mandan por 4 meses al registro de sancionados, porque digo, para que esté 11 veces de reincidente, es porque literal le ha valido, porque los han de mandar muy poquito tiempo.
y el que también el que también en tribunales no se analice por obligación lo del modo honesto de vivir, también es preocupante, porque entonces también no les interesa a muchos o a muchas irse al registro de sancionados porque siguen con el requisito de elegibilidad cumplido. Y esa es una parte muy grave, no les interesa porque siguen candidateables. Tenemos ahí a un Salgado Macedonio impune durante 14, 16 años y sigue candidateable porque a través de un procedimiento de fiscalización solamente le quitaron, que a mi criterio ya no tenía candidatura, pero bueno, le quitaron una candidatura y el señor en 2024 se puede volver a candidatear, cuando claramente no podemos hablar de que tiene un modo honesto de vivir. U otro criterio, el que hayan dicho que, por ejemplo, los SOPLES, perdón, los institutos electorales, al momento de los registros, no tienen ya la atribución de analizar si una persona tiene o no el modo honesto de vivir y que ahora tiene que ser a través de un tribunal y entonces puede haber ahí una revictimización porque la mujer que denunció y llegó a sentencia y se decretó la violencia política en razón de género y sin embargo no se pronunciaron sobre el modo honesto, ahora ya tenga que acudir nuevamente al tribunal, otra vez a sufrir la revictimización para que se analice si el modo honesto de vivir se los quita. Entonces, sí hay cosas que creo que tenemos que ver sobre la marcha, sí hay cosas, recuerdo que a Maca Lanís, entonces, que fue presidenta de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando ha dicho que todos los derechos que tenemos ahorita las mujeres han sido a golpe de sentencia. Y sí, efectivamente así ha sido. Y para que se llegue a las sentencias es porque también tuvimos que haber metido denuncias, haber metido demandas, tener a mujeres valientes como Arlene, que han dicho, no me importa, denuncio, e incluso no me importa, no testen mis datos, quiero que aparezca mi nombre, porque quiero que sea ejemplar, ¿no? Y que esto anime a otras mujeres también a denunciar, que no se callen. Pero también el que no se callen creo que también debe de tener la parte, como lo decía el maestro Espíndola, de que también las autoridades respondan, ¿no? De que las mujeres no solo nos aventemos pro bono a llevar casos de mujeres, hacer activismo, crear redes, llevar casos de mujeres violentadas, que una misma también termina siendo violentada. Bueno, a mí me golpearon en la Fiscalía de la Ciudad de México el año pasado, llevando el caso de una activista feminista. Entonces, necesitamos esas gafas violeta de las autoridades, esa perspectiva de género y esa garantía de que realmente van a ver por nosotras y por nuestros derechos. Porque si no, pues no tiene caso modificar 8 leyes generales, crear, tener un principio constitucional de paridad, hablar de la no violencia contra las mujeres, si cuando nos toca ante las autoridades, pues las autoridades en ocasiones, no en este caso, como lo dije yo, reitero y respeto y admiro mucho las magistraturas de la sala especializada porque de ahí se han podido tener criterios y precedentes incluso para sala superior, pero sí respecto a los tribunales que están debajo, porque lamentablemente cuando nos toca llevar casos que todo empieza abajo, en los municipios, que es donde las mujeres son más violentadas, más del 90% de los casos de violencia son en los municipios, y en donde hombres y mujeres violentan por igual, porque no nada más es exclusivo de los hombres, lamentablemente. Cuando llevamos estos casos, sí les tenemos que decir a las mujeres que llegan con nosotros, sí te tengo que decir que probablemente esto no se va a resolver ni con un procedimiento especial sancionador, ni con un JDC a nivel local. O sea, esto si bien nos va, se resuelve en sala regional, y si no, pues nos tendremos que ir a sala superior para que se cree un precedente. ¿Por qué? Porque infortunadamente, como comentaba, en muchos todavía institutos electorales les falla esa cuestión de la atención a las víctimas, de la perspectiva de género y de
y de cómo atender, de cómo sustanciar los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y nos toca tribunales electorales en donde hay juzgadores o juzgadoras que incluso revictimizan. Hay un caso por ahí de cierto magistrado que también ya fue denunciado por revictimización y por violencia política. Entonces, ese tipo de autoridades son las que no necesitamos, ¿no? No necesitamos medios de comunicación ni nadie que nos violente a las mujeres, que violente a mujeres como Arlene, que invadan la privacidad y la intimidad, como tal cual se puede ver ahora en la famosa serie de Netflix. Bueno, cuando yo le dije a Arlene, tienes que ver esa serie porque de verdad me recuerda a tu caso, y creo que pues sí, se necesita ese cambio de chip todavía. Tenemos una inminente reforma electoral al parecer, y ahí sería lo ideal que se recogieran todas estas, así como se hizo con la reforma electoral de 2020 en materia de violencia política en razón de género, que se volvieran a tomar estos casos de la praxis, de ver las vicisitudes por las que pasan tanto las magistraturas, las personas juzgadoras, como también las y los litigantes que estamos llevando estos casos a ventilarlos ante ustedes. Porque definitivamente y lamentablemente con la paridad en todo, la violencia política ha aumentado de manera exponencial. Se encuentran más formas de violentar, y ya no hablamos también nada más de víctimas directas, sino también de las indirectas, y también de los violentadores directos y de los indirectos, ¿no? Y sobre todo en este caso de violencia por internet, ¿quiénes son los que realmente se benefician perjudicando a mujeres como Arlene que renuncian a su candidatura? Y bueno, pues ahora sí que mi pecho no es bodega. Creo que saqué ahorita ahí como sí comentarios que tenía que hacer, pero insisto, me gustó mucho esta sentencia. Digo, lastimosamente que haya tenido que pasar con Arlene o con cualquier mujer, pero fue una sentencia que me gustó por las sanciones y por todas las medidas de reparación. Es de las pocas que se ven, y la verdad es que solamente las he visto en sala regional especializada. Y ojalá que en sala superior también opten por tomar todo este tipo de medidas cuando llegan los asuntos hasta arriba, para que se conviertan en precedentes y que incluso se puedan volver criterios jurisprudenciales para llevar de mejor manera los asuntos que lleguen a los tribunales. Muchas gracias. Gracias, licenciada Leonel de Cervantes. Pues sí, la verdad es que yo también quiero, no es este chayotazo ni mucho menos, pero sí el reconocimiento a la sala regional especializada, porque me parece que grandes, afortunadamente es la instancia federal la primera en la que le toca ver estos asuntos de violencia política contra las mujeres en razón de género, y me parece que nos han sentado precedentes bien importantes, y sobre todo que van actualizándose, porque bien lo decía la licenciada Leonel de Cervantes al inicio de su intervención. ¿Cómo le hace el patriarcado para encontrar cómo seguir violentando a las mujeres? De verdad es increíble la facilidad que tiene para encontrar nuevas formas. Y yo pues no puedo menos que congratularme de que también es increíble la facilidad, bueno, no sé si la facilidad, pero la rapidez con la que la sala regional encuentra la forma de atacar y atajar estas nuevas modalidades, cada vez más violentas, también debemos decir, y cada vez más intromisivas de la vida privada de las mujeres que estamos en el espacio público. Y pues bueno, hay algunas preguntas, quiero leerlas que hay. Primero quiero decir que hay comentarios de apoyo, hay comentarios sobre todo apoyo a la licenciada Arlene, y pues bueno, en general del foro, pero hay algunas preguntas que yo quisiera poner en la mesa y ustedes me dicen quién pudiera contestarlas. Yo no quiero decirles quién, porque a lo mejor pues hay que decir algunas cosas pues en general. Y pues quiero empezar por leer. La primera que llegó nos pregunta Roberto: ¿qué se puede hacer para que los medios de comunicación dejen de violentar bajo el amparo de la libertad de expresión?
¿Se puede hacer algo? Adelante, Arlene, por favor. Claro que sí. Primero que nada, tenemos la gran tarea, las mexicanas y los mexicanos, de pedirle a la Secretaría de Educación Pública, bajo la Subsecretaría de Planeación, que regrese la certificación a los medios de comunicación, que esa certificación venga de parte de ellos, ya que fue eliminada, creo yo, en el 2016, si no mal recuerdo, en el 2016-2018, porque ya dejaron que los medios de comunicación decidiera quién es capaz y quién no de dar las noticias, de decir lo que quieran decir. ¿Qué pasa con esto? Desde que la Secretaría de Educación Pública se aleja de eso, es cuando empiezan estas situaciones, de una forma tan dura, no que no existieran antes, pero antes, en mis tiempos, porque voy a hablar como gente grande, en mis tiempos, tenías que hacer un examen oral y un examen escrito para poderte certificar como locutora, donde tenías que aprenderte casi de memoria el artículo 6º de la Constitución mexicana, que es básico, y conocer las limitantes del mismo y el 7º. Entonces, si ahora tenemos medios locales, nacionales, que hay gente que está frente a la pantalla, que tiene nivel bachillerato, como es el caso de 2 de mis agresores, que no tienen escolaridad de absolutamente nada, y tienen los oídos del público en su voz, y no están preparados, y que creen que empíricamente van a aprender a hacer medios de comunicación. No, señores, hay una carrera que es la licenciatura en comunicación, y hay la certificación. Bueno, ya no existe esa certificación, que es como la carrera técnica o la forma más fácil de llegar a hacer medio de comunicación y aprender qué sí y qué no se puede hacer. Yo creo que lo que podemos hacer es exhortar a la Secretaría de Educación Pública que regrese ese programa federal, que regrese el examen oral y escrito, para ver quién sí y quién no puede aparecer en televisión con los conocimientos necesarios para saber qué es vulnerar, qué es informar, qué es ser imparcial, qué es no juzgar. Estamos para educar. Yo, como medio de comunicación, que lo repito porque estoy muy orgullosa de eso, yo sí estoy certificada para hacerlo, sé para qué existimos. Existimos para ponerles el panorama tal cual a la gente. Esto es lo que está pasando en el país. En mi caso, esto es lo que está pasando en los deportes. Voy a terminar con una frase: juzgue usted. Entonces, tú le pones la información a la persona para que esa persona utilice su cerebro, haga sinapsis y decida, o tome la decisión de qué apoya o qué no. Pero solamente si tenemos comunicadores que hayan aprendido no de forma empírica, sino de forma escolarizada, y que la Secretaría de Educación Pública retome esa forma de certificarte, creo que es la salvación de México. De hecho, era mi primera propuesta como diputada federal. Es cuanto. Ojalá se retome la propuesta. Hago la segunda pregunta que nos hacen aquí en los comentarios de Facebook. Nos pregunta América: ¿por qué le cuesta tanto a los tribunales quitar el modo honesto de vivir, a pesar de que califican los actos de violencia como graves? ¿Alguien quiere responderla? Magistrado, creo que le tocaba de Porque cualquier la pregunta forma, es alusiva a los tribunales, entonces me pues parece creo que sí. me veo obligado a dar respuesta a esto. Adelante. Entonces, dirían en el Congreso por alusiones personales, ¿no? No, pero son alusiones institucionales. Entonces, a ver, tenemos que partir de un proceso evolutivo de los criterios sobre el modo honesto de vivir. Y me parece que eso es importante. Ya lo decía, se parte de una serie de criterios en las que se comienza a explorar esta posibilidad
de que aquellos violentadores generen este tipo de situaciones plenamente antidemocráticas. Ya lo decía, que la violencia es repulsiva a cualquier proceso civilizatorio de recreación de nuestra democracia, y que finalmente a través de ello pues se genera una causa de inelegibilidad. Este criterio ha tenido una serie de ajustes, aclaraciones, matices, precisiones en diferentes casos. Primero se señaló que pueden perder el modo honesto de vivir, y a través de este tipo de aspectos se empezó a determinar de esa manera. Después se empezó a generar empezaron a generar algunos criterios relacionados con que pues la pérdida de este requisito de elegibilidad no es propio de los órganos electorales. Es decir, lo debe emitir un órgano jurisdiccional, ¿no? Ya empieza a haber ahí un matiz, y luego otro matiz. Finalmente, pues no hay una vinculatoriedad necesaria o una consecuencia lleva a la otra. Es decir, el hecho de que se acredite violencia y que ésta sea grave, no necesariamente y de manera automática implica la pérdida del modo honesto de vivir. Entonces, se señala ya por criterios de sala superior que esto debe ser reiterativo, debe haber reincidencia, debe haber elementos que permitan considerar la pérdida de este requisito. Otro matiz, el relacionado con que, pues bueno, existe ya el reconocimiento del catálogo de violentadores, tanto en el ámbito federal como en el ámbito de las entidades federativas. Los institutos electorales locales han replicado de alguna manera esta práctica, esta buena práctica, que es lo relacionado a contar con un registro de violentadoras, en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, y que pues existe esa posibilidad de que no necesariamente el hecho de que exista un registro automáticamente se pierde el modo honesto de vivir, por lo que ya mencioné, porque no necesariamente una cosa lleva a la otra, no es una consecuencia, debe haber reincidencia, debe haber una situación de extrema gravedad, lo debe dictar un órgano jurisdiccional, no un órgano administrativo, y finalmente que debe haber prueba contundente en este punto, y que puede inclusive ser analizado en diversos momentos. Ese es otro aspecto que ha señalado ya también Sala Superior. Puede analizarse al momento en el que se hace la postulación. Es decir, al momento en que se hace la postulación, el instituto electoral correspondiente, tratándose de elecciones locales o estatales o federales, ya sea el instituto electoral local, que lleva a cabo la autorización, el registro de las candidaturas en ese ámbito, ya sea municipal o estatal, o el Instituto Nacional Electoral en el caso de las candidaturas federales, diputaciones o senadurías, o inclusive las candidaturas a presidencia de la República, que es la materia de su competencia. Pueden llevar a cabo ese análisis y determinar si se carece del modo honesto de vida, ¿sí? Ya sea de oficio o ya sea a petición de parte, que alguien llegue y diga, ¿sabes qué? Pues en este caso, además de ser violentador, es reincidente, tiene otros aspectos que le permiten llegar a la conclusión, o deben permitir llegar a la conclusión de que se carece con este requisito de elegibilidad. Hay otros factores, no solamente violencia política en razón de género en materia electoral. Recordemos este registro de 3 de 3 que ya implementó el INE, ¿no? No solamente se puede perder el modo honesto de vida en aquellos violentadores en materia política o electoral, sino también aquellos agresores sexuales, agresores domésticos, ¿sí? En donde puede haber este tipo de circunstancias, y que esa información la suministran las procuradurías, las fiscalías, los tribunales superiores de justicia. Entonces, se trata de una serie de circunstancias que deben ser valoradas y determinadas por el órgano jurisdiccional, y que han venido a evolucionar
y han venido a generar diversos aspectos que a través de las sentencias que se han dictado por parte del órgano cúspide de nuestro sistema electoral, han venido a articular, a precisar diversas situaciones relacionadas con la determinación del modo honesto de vida, algunas de ellas ya vistas en esta exposición. También es importante señalar la parte de la necesidad de contar con un marco normativo, legislativo al respecto. Hay deficiencias en este punto y es importante también voltear la mirada a los ajustes legislativos necesarios para generar condiciones que permitan garantizar desde la ley, más allá de los criterios jurisdiccionales, que ha habido un avance, ya se dio cuenta de estos avances tan importantes de cara a la protección de los derechos políticos de las mujeres, pero que es importante retomar en el ámbito legislativo y en el ámbito, como ya lo decía Arlene, del Poder Ejecutivo, el diseño de políticas públicas que permitan articular administrativamente pues toda esta serie de esta serie de conductas o acciones encaminadas a la sensibilización, a la concientización, a la prevención, a la capacitación, que es importantísima en un contexto de violencia machista rampante. Es de mi parte todo. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Voy a hacer la siguiente pregunta. Mucho me temo que también va a ser por alusión, pero bueno, es la última que nos queda. La hago y usted me dirá. Pregunta también América Polet. ¿Qué sucede cuando las autoridades revictimizan a las mujeres víctimas de violencia política contra la mujer en razón de género? A ver, hay una cadena impugnativa, ¿no? A ver, primero hay diversas instancias. La primera es la cadena impugnativa, hacer ver que a través de este tipo de decisiones, pues son decisiones que en nada ayudan al avance político de los derechos de las mujeres. Ya mencionó algún caso la abogada Adriana Leonel de Cervantes, donde puso de manifiesto pues, este tipo de situaciones en las que se puede ver un inadecuado actuar jurisdiccional, porque no debemos perder de vista que ya existen instrumentos para juzgar con perspectiva de género. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Superior y a través de las áreas correspondientes, han construido diversos lineamientos, protocolos encaminados a pues, juzgar con esta perspectiva, ponerse los lentes violeta, ¿no? Y me parece que hacer lo contrario pues genera una distorsión de esa dinámica, de esa inercia y de esa obligación jurisdiccional, de esa obligación judicial de evitar revictimización. Y no solamente se cuenta con reglamentos, con protocolos, con lineamientos, sino también con jurisprudencia. Se cuenta con jurisprudencia nacional e internacional. Recordemos casos como Campo Algodonero. Campo Algodonero está desde 2010, o sea, estamos hablando de un asunto que ya cumplió, prácticamente está por cumplir 12 años. Fue en noviembre de 2010 cuando se dictó esta sentencia y otras sentencias que le sucedieron, ¿no? El caso de los activistas ecologistas en Guerrero, las activistas ecologistas en Guerrero, diversos casos, ¿no? Hemos tenido diversas condenas en el ámbito interamericano que desde luego tienen que ser vistas y deben articular las decisiones que se deben tomar. Esa es una vía, el agotamiento de la cadena impugnativa. Otra vía es la responsabilidad penal que se pueda generar. No debemos perder de vista que la reforma legal de 2020, del 13 de abril de 2020, incorpora en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales
algunas conductas relacionadas con violencia política en razón de género, ya no en el ámbito de las infracciones administrativas electorales, ojo, sino también en el ámbito de los delitos, ya se incluye. A mí me tocó una época en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, donde no se contaba con un marco normativo, y que al momento de solicitar las vinculaciones a proceso, teníamos que argumentar en materia de género y apoyarnos con tratados internacionales, apoyarnos con los fallos de la Corte Interamericana y de otras buenas prácticas judiciales en el ámbito internacional que permitieran sensibilizar a las juezas y jueces de control que llevan los asuntos penales para darle esa carga de género a los temas, a los delitos. Buscábamos encuadrar en alguno de los otros delitos con las pocas herramientas con las que se contaba y darles esa carga argumentativa de género, donde se lograron afortunadamente en aquella época, estoy hablando 2015, 2017, muchas decisiones y vinculaciones a proceso por violentadores de género en el ámbito penal. Esa es otra vía, el ámbito penal. El ámbito administrativo, recordemos que existen órganos internos de control, existen de alguna manera órganos de responsabilidades administrativas de la función pública y que desde luego pues están ahí y que deben activarse. Y existe el ámbito civil, por responsabilidad judicial, por error judicial, o cualquier otro aspecto que pudiera derivar de este aspecto. Y existe también otra vía, como es la justicia partidista, fíjense ustedes, tanta falta que nos hace. Fíjense ustedes, en Suiza hay mucha violencia, aquí pues no, aquí todo es, pareciera, color de rosa, ¿no? Pero bueno, donde aquí en México, partidos políticos, que se comprometen con el tema de género, eso quiero suponer, y que desde luego, en el ámbito del ejercicio de su autodeterminación, autoorganización, deben impulsar este tipo de buenas prácticas, como es la justicia intrapartidaria, con perspectiva de género, no con perspectiva militante, ¿no? Dentro de esta sentencia, o sea, dicen que la referencia en boca propia puede ser vituperio, pero dentro de esta sentencia del que estamos hablando, se vincula a los partidos políticos. O sea, se les hace del conocimiento a los partidos políticos, en esta sentencia del caso de Arlene, se les hace del conocimiento, ordena hacer del conocimiento la sentencia para que en el ámbito de sus respectivas competencias lleven a cabo las acciones tendentes a ajustar, si así lo consideren, en el ámbito de su libertad partidista, por supuesto, con pleno respeto al ejercicio de sus facultades, competencias, atribuciones y funciones, lleven a cabo los ajustes, adiciones y tomen acciones que consideren pertinentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género que pudiera presentarse al interior de los partidos políticos. Violencias, hay muchas facetas. La violencia de género es una hidra de muchas cabezas, que es necesario arrancar de raíz. Entonces, creo que este tipo de cosas buscan responder la compleja pregunta que se me ha formulado. De mi parte sería todo. Magistrado, muchísimas gracias por responder estas preguntas. Esas son las que hay ahorita en el chat. Si llega alguna otra, pues a lo mejor se las mandamos y las contestamos posteriormente en los comentarios del Facebook. Mientras, y ya para concluir, reiterar el agradecimiento a nombre de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales. Gracias al magistrado Espíndola, muchas gracias a la licenciada Arlet por la valentía, porque también no es fácil cuando una persona es víctima de violencia, ya de entrada el hablar de ello, el reconocerla, implica un valor que hay que reconocerle públicamente. Muchas gracias por
pues por denunciar, porque por supuesto la primera beneficiada será la licenciada Arlén, pero también todas las mujeres que de alguna u otra forma estamos en lo público nos vemos beneficiadas de todas y cada una de las sentencias como la que ahora platicamos. Muchas gracias también a la licenciada Leonel de Cervantes por el trabajo tan arduo y tan importante que se hace también a nombre de las mujeres y pues bueno, seguir para adelante. Antes de cerrar, me parece que está levantando la mano la licenciada. Adelante. Quería solamente complementar algo que estaba diciendo el magistrado Espíndola. Como víctima, ya me reconozco como víctima de violencia política de género. También recuerden que la revictimización, y esto se lo digo a las mujeres, a las que han sido víctimas, que la revictimización, si lo ves fríamente, que es como víctima es muy difícil ver la situación fríamente, puede ser a tu favor. Y se los digo honesta y claramente, ya que conmigo ha habido 3 reincidencias y esas 3 reincidencias ya están en sala superior. Entonces, cuando los agresores cometen esas reincidencias y el proceso no ha acabado y cometen reincidencias, pues tú no tienes que hacer nada, tú solamente envías las ligas, envías lo que tengas que enviar, y fue así como obtuve mis medidas de protección, y ahorita es lo que utilicé para enviar que me siguen agrediendo. Entonces, como víctima es un tip que les doy a las mujeres: no todo lo que es malo hay que tomarlo mal. Hay que saber utilizar lo que tenemos, las herramientas. Somos mujeres, tenemos herramientas de más para utilizar lo que nos quiere tumbar, para utilizarlo de trampolín. Entonces, a denunciar, pase lo que pase, hablemos todas, nadie nos va a callar hasta el día de nuestra muerte. Es cuanto. Muchas gracias, y pues con estas palabras de la licenciada Arlén Moreno damos por finalizado este foro. Gracias a todas las personas que nos acompañaron, gracias, y ayúdenos a difundirlo. Se queda aquí en la página de Facebook, en el perfil de Facebook de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales. Importante que conozcamos, importante difundir e importante atacar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Muchas gracias a todas, a todos, y que tengan muy bonita tarde. Adiós, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Estamos fuera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, consejera. Gracias, abogada. No, Estamos a la orden. Cuídate mucho, magistrado. Un gusto saludar. Un abrazo. Gracias. Igual, No, bye bye. hasta luego. Adi. La verdad me gustó, Sí, nos quedó re bueno. me gustó. Y ahora sí que hablamos lo que teníamos que hablar. Yo sí dije, a ver, No, está bien, perfecto. Pues ya estás, mi querida. va. Voy al siguiente turno. Así estoy yo Tú igual. también, dale. Hablaron del súper en lo que estábamos aquí. Ay, espérame. Déjame paro de grabar. Sí, sí.